Avanzamos en el conocimiento de nuestro procesador de texto y ahora vamos a ver cómo utilizar las opciones para dar formato a ese contenido, a ese texto que estamos creando y cómo utilizar los estilos y por qué es importante hacer uso de estos estilos. Quédense en el video. Algo muy común que utilizamos dentro de nuestros documentos es el formateado de los textos. Nuevamente, el formateado de los textos es dar un tipo de fuente o un tipo de letra, el tamaño y algunas características como negrita, tachado, color, superíndice, subíndice y otras que tenemos. Vamos a verlas. Entonces, estamos dentro de nuestra pestaña de inicio. Voy a seleccionar un texto, un párrafo completo. Voy a encontrar en este menú desplegable los tipos de fuente o tipos de letra que puedo utilizar dentro de mi documento o que están disponibles para utilizarse. Generalmente vamos a encontrar aquí el ejemplo de ese tipo de fuente que puedo utilizar. En algunos casos, si no logra cargar bien la herramienta en nuestro navegador, pues vamos a encontrar este problema que se muestra un carácter y no sé de pronto cuál es el tipo de fuente, pero simplemente señalando con el puntero del mouse voy a encontrar el nombre de esa fuente para poderme desplazar. Los nombres de las fuentes se encuentran organizados alfabéticamente. También, si ya conozco la fuente que voy a usar, pues simplemente tengo que escribirla dentro del menú y dar Enter para aplicarla. ¿Listo? Entonces ahí tengo la opción para aplicar los tipos de fuente o tipos de letra. Seguido en el menú encuentro la opción para el tamaño de la fuente o el tamaño de la letra. Generalmente los textos de contenido tienen tamaño entre 10 y 12 dependiendo del tipo de fuente. Cada tipo de fuente es diferente y debo verificar eso para hacer mi texto lo suficientemente legible, no muy grande, no muy pequeño. En la parte inferior encontramos las opciones de negrita, cursiva y subrayar. Generalmente nosotros utilizamos estas opciones para destacar una porción de texto dentro de un párrafo. Entonces, si lo deseo, selecciono una porción de texto y puedo darle formato en negrita, formato cursiva o formato subrayado. Puedo utilizarlas combinadas. Puedo dar negrita cursiva, negrita subrayado o cursiva subrayado. Sin embargo, pues lo recomendable es no abusar de esto. Utilizar una de ellas de acuerdo a lo que queramos resaltar. También tenemos la opción de tachado. Igualmente nos sirve para destacar un texto. Generalmente la utilizamos cuando vamos a resaltar que ese texto que está ahí debe ser eliminado o va a ser eliminado o no hace parte integral de ese contenido que estamos abordando en un momento específico. Tenemos las opciones de subíndice y superíndice. Estas las utilizamos generalmente en fórmulas matemáticas. Tenemos una opción muy útil que es cambiar el formato de lo que estamos seleccionando en un momento determinado. Puedo cambiarlo a tipo de oración, esto es iniciando con mayúscula y el resto en minúscula, o todo el texto en minúscula, o todo el texto en mayúscula. También puedo colocar en mayúscula cada párrafo, o también lo puedo colocar en tipo inverso. Esto es iniciando cada palabra con minúscula y el resto de la palabra en mayúscula. Tengo las opciones para darle un color de resaltado a un texto específico que he seleccionado y también para cambiar el color de la fuente. Puedo darle cualquiera de los colores que tengo dentro de la paleta o si lo requiero doy en más colores y se me va a abrir el cuadro en el cual puedo seleccionar un color específico dentro de la diferente gama de colores, dar el valor específico en formato hexadecimal o dar los valores en rojo, verde y azul para establecer mi color. Simplemente tengo que seleccionarlo o dar los valores y dar clic en aceptar.
De esa manera establezco el color para un texto específico. Tengo las opciones para aumentar el tamaño de fuente o disminuirlo directamente desde mi menú, y también tengo una opción muy especial que es para borrar el formato de un texto que esté seleccionado y al cual le haya aplicado un formato de texto específico. Siguiendo hacia la derecha encontramos las opciones de párrafo. Estas opciones me van a permitir dar un formato específico a un párrafo. En la parte superior voy a encontrar las opciones para viñetas. Estos son listas no ordenadas cuando yo necesito listar unos elementos. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Elemento 1. Necesito listar unos elementos, pero estos elementos no tienen un orden específico o no es necesario que sean interpretados de una manera ordenada. Cuando esto es así, puedo seleccionar estos elementos y dar clic sobre viñetas para seleccionar una viñeta particular para aplicarle y listo, tengo una lista de elementos no ordenados. Nuevamente, las viñetas las utilizamos en listas de elementos en las cuales el orden no es muy importante. Cuando el orden es importante, debo utilizar una lista numerada. Entonces aquí en la parte superior tengo mi opción de numeración, doy clic sobre ella, ya me aparece numerada y tengo diferentes opciones de numeración. Las tengo en literales, las tengo numeradas, combinadas numerales con literales, las tengo con números romanos, bueno, tengo diferentes opciones para numerar una lista. Y cuando numero una lista, estoy identificando que estos elementos tienen un orden específico en el cual deben ser interpretados. Seguido tengo la opción de lista con varios niveles para identificar nuevamente esos elementos que voy a listar y que de pronto tienen un nivel de anidación. Dependiendo de cómo deban ser interpretados, puedo utilizar los numerados o combinando números con literales o simplemente viñetas, nuevamente recordando que cuando utilizo viñetas es porque no interesa mucho el orden de esos elementos. Tengo las opciones de sangría, estas son disminuir o aumentar la sangría. Utilizamos la sangría sobre un párrafo para destacarlo dentro de un contenido particular. Si le doy aumentar la sangría, lo que hace es correrlo una tabulación hacia la derecha, o disminuir la sangría, vuelve y corre todo el párrafo hacia la izquierda. No importa si no estoy seleccionando el párrafo completamente. Con solamente estar dentro de mi párrafo, él va a entender que quiero correr todo ese párrafo hacia la derecha o hacia la izquierda. Tengo mis opciones para alinear mi texto, alineándolo a la izquierda, centrándolo a la derecha o justificándolo. Estas opciones las utilizamos de acuerdo al tipo de texto que estemos construyendo. También tengo la opción, voy a seleccionar este párrafo, para definir el interlineado. Esto es el espacio que existe entre las líneas de mi texto. Dependiendo nuevamente de la norma que esté utilizando o el texto que esté construyendo, voy a tener que definir mi interlineado. Y tengo una opción muy utilizada cuando estamos editando textos y es esta de mostrar los caracteres no imprimibles. Cuando logro ver los caracteres no imprimibles, estoy viendo los saltos de párrafo, los saltos de línea, estoy viendo los espacios para poder ver cómo está realmente el formateado de mi documento. Otra opción muy importante y a la cual debemos prestar especial atención es al uso de estilos. Cuando estoy trabajando en documentos, no es recomendable que tome mi título, y a veces lo que hacemos es tomar mi título, lo selecciono y para destacarlo dentro del texto, pues simplemente le digo que es un tamaño de pronto más grande y a veces le coloco negrilla o cursiva y de esa manera creo que estoy utilizando títulos. Pero no es así. En los procesadores de texto tenemos una herramienta muy útil que son los estilos. Estos estilos me van a permitir unificar el formato de todo mi documento para que sea comprensible y también utilizar otras opciones como las tablas de contenido. En este caso tengo seleccionado mi título 1 y voy a seleccionar que el estilo es de título 1. Más abajo tengo mi título 2
Voy a seleccionarlo y le voy a dar clic en título 1, para identificar que también es un título del mismo nivel que el título 1 que tengo en la parte superior. Y aquí tengo un subtítulo. Voy a desplegar y aquí tengo todas las opciones de estilos que puedo utilizar dentro de mi documento. Voy a seleccionar título 2. ¿Listo? Ya he seleccionado mis títulos. Para poder resaltar, estoy resaltando que esos son los separadores de las secciones, de los capítulos que estoy utilizando dentro de mi documento. Ahora vamos a ver cómo insertar una tabla de contenido. Voy a cambiar el formato de este espaciado. Si me doy cuenta que está seleccionado como título 1, lo voy a pasar a normal. Y ahora dentro de este espacio o en una página en blanco, voy a ir a mi pestaña referencias y dentro de esta voy a seleccionar tabla de contenido, insertar tabla de contenido. Y directamente me va a insertar la tabla de contenido para mi documento. No tengo que hacerlo de manera manual. A veces estábamos acostumbrados como a colocar los textos en negrita y darles un formato de pronto con un tamaño de texto más grande para destacar los títulos y posteriormente verificar en mi documento página por página para establecer la tabla de contenido. Esa no es la manera correcta de realizarlo. Para realizarlo tenemos nuevamente los estilos y los estilos me permiten generar las tablas de contenido de manera dinámica. Aquí tengo mi título, título 1, título 2 y subtítulo 2, ¿cierto? Vamos a ver, voy a agregar por aquí el título 3. Título 3, a este título lo voy a seleccionar, voy aquí a inicio, le voy a decir que es de tipo título 1. Vamos a ir aquí a mi tabla de contenido y le voy a dar aquí Update. En el momento que le doy Update, inmediatamente él actualiza mi tabla de contenido sin necesidad de que lo haga manualmente, diciéndome en qué página específica se encuentra este título que estoy relacionando. Una opción con la que desafortunadamente no contamos aún dentro de Office 365 en línea es la de cambiar el tipo de fuente, el tamaño y el color de nuestros formatos de estilo. No podemos modificarlo, solo podemos utilizarlo. Sin embargo, pues podría perfectamente descargar mi documento o editarlo con mi herramienta Word de escritorio para modificarlo y luego nuevamente subirlo a mi almacenamiento en la nube para poder trabajarlo pues con estas opciones ya modificadas. Sin embargo, nuevamente aquí directamente en Office 365 en línea no puedo realizarlo, todavía no se encuentra disponible. Muy bien, acabamos de ver esas herramientas básicas de formato para poder modificar mis textos, para poder definir cómo quiero que se vean esos textos dentro de mi documento, también cómo utilizar las herramientas de estilo, por qué es importante utilizar estas herramientas de estilo y cómo insertar una tabla de contenido de manera dinámica o de manera automática. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta, compartir y los espero en el siguiente video. Todavía nos queda mucho por ver acerca de Word 365 en línea.